liposarcoma, dependiendo si se acompaña de fibroblastos o de vasos sanguíneos o de fibras musculares. Pero el liposarcoma, que es la versión maligna, también puede tener varias clasificaciones de células redondas, mixoides, desdiferenciados, pleomórficos. Ustedes solo van a tener lipoma y liposarcoma como diagnóstico, no los tipos o las variedades de esos tumores. Ahora vamos a ver de estirpe epitelial. El benigno se llama del epitelio escamoso, ¿cómo se llamaría? Papiloma escamoso. Los papilomas escamosos se caracterizan por presentarse como un aspecto verruciforme, como una verruguita, exofítico sobresaliendo de la superficie, y eso se llama papiloma escamoso. Eso es benigno. El maligno se va a llamar carcinoma escamocelular, o también llamado carcinoma epidermoide o espinocelular, porque se origina en el estrato espinoso de la epidermis. Puede haber en cualquier lugar donde haya epitelio escamoso, es decir, puede haber un carcinoma escamocelular o epidermoide o espinocelular en la lengua, en el labio, en el carrillo, en el paladar, en la amígdala, en la laringe, en toda la laringe. Puede haber en el esófago, pero también en epitelios escamosos metaplásicos. Por ejemplo, un paciente fumador crónico que tiene metaplasia escamosa en el árbol bronquial puede desarrollar un carcinoma escamocelular. Pero también puede haber en el esófago, como dice Hernán, en cervix, cuello uterino, en vagina, en vulva. En los hombres puede haber en el escroto, en el pene, glande, en la región perianal, en el recto, en el recubrimiento epitelial escamoso. Y estos tumores se van a caracterizar por ser exofíticos, pero también no son delimitados y tienen zonas de erosión y ulceración, con focos de necrosis, reblandecimiento. ¿Y qué característica más importante es la que van a tener? La capacidad de infiltrar a planos profundos. Entonces, estos tumores pueden llegar en ese caso, hacia la hipodermis, hacia el tejido adiposo debajo de la piel. Crece o se inicia en el epitelio escamoso. Cuando solo afecta el epitelio escamoso sin sobrepasar la membrana basal, se llama carcinoma escamocelular in situ. Si rompe la membrana basal, ya sería carcinoma escamocelular infiltrante. Esos carcinomas también pueden ser queratinizantes y no queratinizantes. El queratinizante forma queratina, que la característica de las células escamosas en el epitelio, en la piel, es que forma queratina. Pero aquí la forma de manera abrupta, irregular, y se acumula en unas formaciones eosinófilas que se llaman perlas córneas. Entonces, esa lesión, cuando ustedes escuchen perlas córneas, asócienlo con carcinoma escamocelular. Pero este tumor también puede ser bien diferenciado, poco medianamente diferenciado y poco diferenciado. Mientras menos diferenciado es, ya las células se hacen más inmaduras y se van olvidando de su principal función, en este caso formar queratina. Entonces se hace menos formador de queratina, se hace más compacto, más pleomórfico. De allí vamos a ver otro tumor de tejidos blandos, que sería un sarcoma, pero que se origina en la dermis, donde hay fibroblastos. El tumor maligno de fibroblastos se llama fibrosarcoma. En este caso hay una versión benigna que es el dermatofibroma, y una que es de potencial maligno incierto, es intermedio, que se llama dermatofibroma protuberans. El que tenemos es el dermatofibrosarcoma. ¿Qué características?
Es sarcoma porque es de mesénquima, de fibroblastos. Y es maligno porque va a tener macroscópicamente, infiltra los bordes, no es delimitado, es de aspecto, tiene un crecimiento infiltrativo, se asocia a zonas de necrosis, reblandecimiento y afecta planos profundos, casi que hasta el músculo, y hacia arriba infiltra la dermis, no la epidermis. Este tumor es un tumor recidivante. ¿Qué quiere decir recidivante? Que ha vuelto, que ya lo habían resecado, por ejemplo, le habían dado un tratamiento, que puede ser un tratamiento quirúrgico, y volvió a crecer en el mismo lugar. Eso es recidiva, regresó. Este tumor y los tumores que recidivan generalmente son malignos. El tumor benigno que regresa es porque no se lo han sacado en su totalidad, le han dejado parte del tumor y entonces siguió creciendo. Pero papilomavirus es el famoso. ¿Qué otra cosa van a ver? Allá, de alteraciones ambientales, enfermedades ambientales. Hay ciertas condiciones o aspectos en el ambiente, ya sea el ambiente donde vivimos, puede tener ciertos agentes agresores. Uno de esos son las partículas volátiles que están en el aire y que pueden ser en mayor o menor cantidad, y dependiendo del tamaño pueden llegar hasta los alvéolos. Si miden menos de 10 micras, pasa la barrera de la cilia, los bronquiolos, y llega hasta el alvéolo y puede producir una reacción inflamatoria crónica intensa y a su vez fibrosis pulmonar. Hay una condición que se presenta mucho en pacientes que trabajan en minas de carbón, y eso se llama antracosis, depósito de carbón en las paredes alveolares, en el tejido conectivo. Pero también un fumador crónico puede tener antracosis. Un fumador pasivo o activo puede acumular carbón en los pulmones, y eso causa con el tiempo fibrosis pulmonar. Entonces, esa es una de las enfermedades ambientales, pues, que cuando se relaciona a una ocupación, por ejemplo, el paciente que trabaja en las minas de carbón produce una neumoconiosis, ¿no? Por carbón. Pero también hay otras enfermedades que, por ejemplo, si trabaja en una cantera, si trabaja en una empresa de soldar, o que viva en un lugar donde tienen los techos con asbesto, todas esas sustancias microscópicas se pueden entrar a los alvéolos y causar una reacción inflamatoria y una fibrosis exagerada. En otros órganos también se puede producir una fibrosis exagerada, pero asociada a otros agentes. Puede ser al alcoholismo o a infecciones virales, o también a alteraciones nutricionales. Entonces, al principio el paciente puede tener una esteatosis, el hígado graso. El hígado graso es aumentado de tamaño, amarillento, brillante. Posteriormente puede desarrollar una esteatohepatitis. Cuando hay esteatohepatitis hay focos de necrosis, y esto desarrolla la capacidad que tiene el hígado de regenerarse y de formar esos tabiques fibrosos. Entonces se forman nódulos de regeneración, tabiques fibrosos, y se acompaña de infiltrado inflamatorio. Esos nódulos de regeneración también tienen esteatosis. ¿Qué es la esteatosis? Metamorfosis grasa. Entonces, todo eso puede llegar a un estado de fibrosis exagerada que se llama cirrosis. La cirrosis en el hígado causa retracción, endurecimiento del parénquima, y los nodulitos, que pueden ser micro y macronodulares según el tamaño. Si miden más de 3 milímetros son macronódulos, si miden menos son micronódulos. Puede haber una cirrosis micro y macronodular. Hay cirrosis alcohólica, cirrosis biliar, cirrosis causada por procesos inflamatorios virales previos, y también por trastornos alimenticios. Vamos a ver los órganos.